¿Con ganas de unos tamales de piña, pero no tienes vaporera? Te comparto el secreto para hacerlos fácil y rápido en solo 10 minutos, rellenos de queso crema y el truco de la masa para que te queden siempre bien esponjositos y bien suavecitos. Te muestro los ingredientes que se necesitan. Vamos a ocupar una taza de piña en trozos pequeños, una taza y media del jugo de piña, una cucharadita de polvo para hornear, 2/3 de una taza de azúcar, 115 gramos de mantequilla. Estoy utilizando mantequilla con sal para realzar más su sabor de estos ricos tamales. Vamos a ocupar 2 tazas de harina maseca y necesitamos las hojas de tamal que ya estén bien hidratadas. Vamos a empezar agregando las 2 tazas de harina maseca junto con una cucharadita de polvo para hornear. Agregamos los 2/3 de azúcar y mezclamos todos los polvos. Vamos a agregarle la mantequilla y esto lo que vamos a hacer es que vamos a ir incorporando con la mano hasta que esté bien mezclada la mantequilla junto con la masa. Cuando la harina ya está lista, se empieza a ver húmeda uniformemente y se pueden hacer este tipo de terroncitos. Cuando ya esté así, entonces ya puedes agregar los demás ingredientes. Es agregarle el jugo de la piña. Mezclamos súper bien para incorporar. Si sientes que la masa está muy aguada, lo que puedes hacer es agregarle un poco más de maseca para poder mejorar su textura. Así es como tiene que ir quedando. Ahí ya no está muy aguada, ya queda con una textura pastosa, pero esta textura ya está untable, así que cuando ya está en este término ya puedes ir agregando los trozos de piña. Hay que mezclar muy bien. Una vez que ya esté lista, la vamos a dejar reposar unos 10 minutitos para que los tamales queden más esponjaditos y sobre todo bien suavecitos. Ya pasado su tiempo de reposo, esta es la consistencia que empieza a tomar la masa. Más uniforme, está un poco más compacta. Se pueden dar cuenta que también cambia su textura. Este es el secreto para poder hacer los tamales. Vamos a utilizar unas hojas de aluminio aproximadamente de 40 a 50 centímetros. Vamos a poner en la parte del centro la hoja del tamal. Lo vamos a hacer así, de esa manera, para que ustedes lo miren de frente. Y lo que vamos a hacer es que en la parte de aquí arriba vamos a poner poco de la mezcla del tamal. Ustedes lo pueden dejar del gruesor que quieran, pero yo les recomiendo muchísimo que no lo dejen tan grueso para que se puedan cocer bien. Esto sí que no hay necesidad de dejarlos muy parejitos. Esto al momento de que los vayas a envolver se van a poder acomodar solitos, así es que nada más hagan esto. Le dan una embarradita. A mí sí me gusta ponerle todo hacia la parte de los costados para que queden más deliciosos. En la parte del centro le voy a poner una rebanadita de queso Filadelfia y esto lo vamos a cerrar de esta manera. Así es como lo vamos a dejar. Y en la parte de arriba le vamos a dar un doblez, ya que esto lo vamos a hacer así. Miren, así es como tiene que quedar. El truco para que los tamales queden bien cociditos y se puedan cocer a vapor es que vamos a necesitar 2 cucharadas de agua o máximo 2,5. Eso es ya dependiendo el gruesor que ustedes le vayan a poner. No vayan a ponerle menos cucharaditas de agua porque lo que va a pasar es que va a dejar de hacer vapor y se les va a empezar a quemar el tamal. Después de esto vamos a ponerlo así porque lo que queremos es doblar la hoja y necesitamos que quede en la parte del centro. Vamos a empezar a envolver como si fuera un tipo regalito. Es bien importante que esté bien sellado para evitar a que se nos vaya a escapar el vapor, ya que eso nos va a ayudar a que queden bien cocidos los tamales. Si a ustedes se les llega a romper algún pedacito de aluminio, les recomiendo muchísimo que lo cambien, ya que no les va a servir para que pueda hacer vapor y de esa manera el tamal ya no les va a quedar bien cocidito. Entonces es bien importante que no tenga ni un hoyito y que quede sumamente sellado, pero sobre todo que tenga espacio para que al momento de que haga vapor
se puede inflar súper bien y eso permita que se pueda cocer muy bien el tamal. Así es como nos van a ir quedando. Miren, como si fuera un tipo regalito, ¿ok? Es muy importante no dejar pasar el reposo de la masa, ya que esto va a ayudar muchísimo para tener una mejor hidratación. También va a agarrar mejor consistencia, como ustedes pueden ver que mejoró la consistencia de la masa, y también se va a integrar mucho mejor los sabores. En este caso es el sabor de la piña y del azúcar. Si es la primera vez que los estás preparando, al principio te vas a poner un poquito nervioso o nerviosa al momento de hacerlos, porque sientes que quieres que queden perfectos al momento de enjarrar y todo eso. Pero no te preocupes, hazlo como tú puedas y no hay necesidad de utilizar una espátula, lo puedes hacer con una cuchara. Lo más importante de todo esto es el gruesor, que no queden demasiado gruesos para que se puedan cocer en el tiempo estimado. Le pones la rebanada de queso, doblas la hoja del tamal, esto así. Vamos a cerrar. Vamos a preparar todos y ahorita les voy a decir cuántos tamalitos fueron los que nos salieron y ahorita regresamos, ¿ok? Hemos terminado de armar todos los tamales y para estas 2 tazas de harina me salieron 8 piezas. Una vez que ya tenemos todas listas, ahora sí vamos a terminar de prepararlos para que miren qué deliciosos quedan. El siguiente paso que vamos a hacer, ya que los tenemos listos, es que vamos a poner a calentar un comal o un sartén, lo que ustedes tengan. Pero es bien importante que tenga tapadera porque esto lo vamos a necesitar para que se cosa bien el tamal. Vamos a dejarlo previamente que esté caliente unos minutitos y ahorita vamos a ingresar los tamales. Vamos a ponerlo en la parte del centro. Tiene que caber súper bien el tamal para que pueda tener espacio al momento de que se vaya a inflar. Después de esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar aproximadamente por 10 minutitos para que quede bien cocidito. Que no esté a fuego súper alto para que no se vaporice muy rápido el agua y de esa manera queden bien cocidos los tamales. Es bien fácil de darse cuenta cuando ya está listo porque pasan los 10 minutos y se deja de escuchar el hervor por dentro. Ya una vez que no se escucha hervir es porque ya se terminó el agua, el vaporcito, entonces ya está listo para poderlo sacar. Ya quiero que esté listo. Me muero por comerme un tamalito de estos. ¡Ay, es una delicia! Vean ustedes cómo empieza a inflar. Cómo empieza a ser bien bonito. Vénganse, les voy a mostrar cómo es que quedó este tamalito en lo que se terminan de hacer estos que tenemos aquí. ¿Ok? A ver ahora de la verdad. Vamos a ver qué tal quedó este rico tamalito. Todavía estaba infladito, pero como ya no estaba hirviendo nada de vapor, entonces decidí retirarlo. ¿Ven por qué es importante no dejarlos más tiempo? Ya una vez que dejen de escuchar el hervor, hay que sacarlos porque miren, esto es lo que pasa, empieza a quemar, se empieza a estar quemando el aluminio y posiblemente nos va a empezar a quemar el tamal. Pero aquí no está quemado el tamalito. Lo único es que la hoja ya apenas se iba a empezar a quemar. Miren la hoja cómo quedó. Dios santo. Parece que son tamales a la parrilla. Aquí viene el secreto. Cuando ya está lista la masa, se debe de despegar bien la masa de la hoja. Quiero que miren ustedes qué delicioso quedó esto. No inventen. Quiero que miren cómo se despega súper bien de la hoja. Simplemente que está caliente. Está muy muy caliente. Y quiero mostrarles con esto cómo es que quedó súper bien. Miren. ¡Qué delicioso! ¡Ay, está muy caliente! Miren su textura. La masa quedó bien cocidita. ¡Wow! Es todo una mega delicia esto. ¡Wow! Huelen riquísimos. Quiero que vean ustedes cómo sale el vaporcito. Están buenísimos.
La verdad quedaron riquísimos, son toda una delicia y lo mejor de todo es que en 10 minutitos los tienes listos. No necesitas vaporera, no necesitas nada más, simplemente hacerlo en estufa. No ocupas nada que no tengas en casa para poder hacer esta delicia. Déjanos en los comentarios qué te pareció estos ricos tamales que les compartimos el día de hoy. La verdad están buenísimos. Y si quieres seguir viendo más recetitas deliciosas así como estas, no olvides pasar al videito que te vamos a dejar aquí abajito. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, regálanos tu like y nos vemos hasta la próxima. Bye.